Buenos días. Buenos días. Bienvenidos a una nueva formación online de Trox Academy. Mi nombre es Yolanda Suñén, soy la responsable de Marketing y Comunicación de Trox España, además de la coordinadora de las actividades que desde la Academia organizamos. En la formación que para hoy, lunes 4 de mayo, hemos preparado, vamos a hablar de cómo llevar a cabo la selección de unidades de tratamiento de aire. Durante los próximos 45 minutos aproximadamente que dura esta formación, nuestro técnico especialista va a describir qué criterios se deben tener en cuenta para realizar esta tarea. Va a hacer un repaso de los diferentes componentes que estas unidades pueden incluir, filtros, humectación, recuperadores, etcétera, mostrando para ello diferentes ejemplos de configuraciones. Mostraremos para ello diferentes ejemplos como a modo de plantilla para ilustrar pues, estas selecciones, ¿vale? Acabaremos con un breve recordatorio de la normativa que aplica a la hora de realizar esta tarea. Repasaremos tanto RITE como Euroven, como normativa 1886, además de alguna otra normativa de referencia. Trox España cuenta con una amplia experiencia y conocimiento avalado en más de 50 años de trayectoria en el desarrollo, fabricación y distribución de componentes y sistemas para la ventilación y climatización de instalaciones. Adrián Gasca Horna, BD de Trox España para las familias de climatizadores, fan coils y Xfans, es el encargado de impartir este seminario. Os solicitamos que para no interrumpir el ritmo de la exposición de Adrián, las preguntas las realicéis por chat al host. Al terminar la presentación, se las plantearemos a Adrián para que él mismo pueda darnos respuesta a vuestras dudas. Adrián, cuando quieras, no tengo nada más que añadir, cuando tú quieras. Muchas gracias, Yolanda, y buenos días a todos. Como bien ha comentado Yolanda, vamos a hablar hoy sobre las unidades de tratamiento de aire o climatizadores. Entonces, antes de eso, pues una breve introducción de qué es un climatizador, que es una unidad de tratamiento de aire. Es la parte del sistema donde nosotros vamos a poder atemperar el aire, donde podremos humectarlo igualmente y donde podremos también controlar ese caudal de aire y la calidad del mismo, ¿no? En función de los distintos componentes que vayamos incluyendo en nuestro climatizador, podremos hacer todo esto, siempre además teniendo en cuenta lo que es el criterio de eficiencia energética, que en este caso nos aplica en cuanto a componentes como pueden ser el recuperador de energía o también la sección de free cooling, que llevan varios de ellos. Pero también tenemos que tener en cuenta una cosa, y es que el climatizador como tal no genera ni el frío ni el calor, como supongo que muchos de vosotros sabéis. Al final hay que vincularlo, hay que unirlo pues, a una caldera, a una enfriadora, que sí que nos aporte esa generación de frío y de calor, ¿no? Lo que nosotros incluimos en el climatizador es un intercambiador, como son las baterías, que luego vamos a ver en detalle todos ellos. Entonces, pasando ya a lo que es la parte de configuración y dimensionamiento, los componentes que podemos encontrar en un climatizador son los que estáis viendo ahora mismo. Tenemos la parte de toma y de descarga de aire, que estamos hablando de las compuertas. Tenemos la recuperación de energía que os comentaba, que también veremos distintos tipos de recuperador, baterías de frío y de calor para adaptar térmicamente ese aire, humectadores, pues lo mismo pero con la humedad, ventiladores, filtros y otras secciones como pueden ser silenciadores. Todo esto es lo que vamos a ver un poquito en detalle hoy. ¿Cómo calculamos un climatizador? Pues bueno, tenemos, por diferenciarlo un poco, hacemos como dos vías. Una de ellas que es la selección estándar, que podemos irnos en nuestro caso, por ejemplo, pues tenemos unidades ya preconfiguradas con un orden de componentes ya definido, que es el TKM50 Easy, y el climatizador es el que es, lleva los componentes que lleva, lleva pues, en este caso recuperador rotativo y ventiladores y unos módulos finales. Entonces, o bien mediante unas tablas de selección rápida y una tarifa, o bien en el software de selección, pues si queremos sacar el punto de trabajo correcto, pues podemos irnos al software y calcularlo, o bien, como os digo, mediante la tabla, pero ya ciñéndonos a cualquier modelo estándar que tengamos, ¿vale? Para aplicaciones de según qué tipo de confort, pues es más que suficiente. Otra de las vías que tenemos, pues es irnos a una selección personalizada, pues como veis aquí en varias de las imágenes, pues bueno, en muchos de los casos cada climatizador es un mundo, podemos tener distintos tipos de componentes en el orden que se requiera. Entonces, en función de la tipología, pues lo que hacemos es pues, irnos al software de cálculo, en ese caso sí o sí no nos queda otro remedio, y ya pues vamos añadiendo los componentes que la instalación en cada caso requiera.
aquí tenéis varias de las configuraciones, hay muchas, ¿no? Pero por poner alguna de ejemplo, aquí tenéis cuatro ejemplos de plantillas, lo que llamamos nosotros de climatizador. Entonces, un poco así como criterio general, lo que solemos hacer es que ubicamos lo que es la parte de la calle del aire exterior en la parte izquierda de la plantilla y la parte del local en la parte derecha, ¿vale? Entonces, pues lo que nosotros estamos impulsando a la sala estaría la flechita que veis aquí, o sea, esta sería la parte de impulsión, el módulo de impulsión en esta plantilla, pero en esta, pues también suele estar más bien en la parte, en el módulo inferior, cuando estamos hablando de ejecución 2 pisos como esta, tenemos el módulo de retorno en la parte de arriba y el módulo de impulsión en la parte de abajo. Entonces, esto sería lo que nosotros aspiramos de la sala, que sería la parte de retorno, y lo que os digo, lo que descargamos a la sala, que sería la parte de impulsión. Luego tenemos la parte de descarga a la calle, que es la parte de extracción, y la parte de aire exterior que cogemos del equipo. Entonces, como os decía, al final, lo que es la plantilla como tal, bueno, o sea, hay muchas tipologías en función del tipo de recuperador que nosotros cogemos. En este caso, primero a la izquierda que veis aquí, es el recuperador de placas, que luego vamos a ver. Estos son recuperadores rotativos, todo lo que veis por las dos de la derecha. Y luego el de abajo a la izquierda, pues es con una plantilla de baterías de recuperación, ¿vale? Esta que aparece aquí abajo a la derecha, por ejemplo, incluye una sección de free cooling, que son las compuertas que aparece aquí en la sección B. ¿Para qué usamos la sección de free cooling? Pues cuando nosotros no queremos recuperar la temperatura o la energía, mejor dicho, de la sala, lo que hacemos es que extraemos directamente por la compuerta que está arriba en la sección B, extraemos ese calor, ¿no? Nos imaginamos, por ejemplo, un cine en invierno, que tenemos mucha carga por ocupación. Nosotros lo que queremos hacer es enfriar, pero ese frío ya lo tenemos de la calle, no nos hace falta recuperar. Entonces lo que nosotros hacemos es extraemos ese calor de la sala por la compuerta que os digo de la sección B de arriba y aportamos ese frío, aportamos ese aire exterior directamente por la compuerta de abajo de la zona B. Y inutilizamos la que es la parte de recuperador, ¿vale? Ya os digo que al final depende mucho de la tipología, depende del tipo de recuperador, depende de los componentes. En este caso de arriba a la derecha pues tenemos un humectador de vapor. Esto que veis aquí son unas baterías. Es un poco a modo de ejemplo, para que veáis varios de ellos. Entonces, si ya nos introducimos en la parte del cálculo del climatizador, lo primero que tenemos que hacer es dimensionarlo en cuanto a la sección, en cuanto al ancho y el alto. Nosotros partimos de un caudal, ¿no? Que lo tenemos que saber inicialmente, que nosotros hemos calculado en base a las cargas técnicas que tengamos, y en función de ese caudal nosotros vamos a dimensionar lo que es el ancho y alto de la sección, para así ya determinar la velocidad de paso de aire, principalmente por baterías. Al final el criterio que se sigue es no superar los 2,5 metros segundo en la batería de frío, para no tener arrastre de gotas, pero si no tenemos batería de frío, pues nos podemos ir a unos criterios de velocidades superiores, como puede ser de superar esos 2,5 y unos a 3,2 si tenemos batería de calor o humectadores. Al final, los otros criterios de velocidad para los distintos tipos de componentes cuando no tenemos batería de frío son más a nivel de orientativo, en función de las características de nuestro equipo, pero lo que tenemos que tener claro es que al final podemos, dijéramos, exprimir más ese equipo. También es verdad que con la directiva de ecodiseño, que hace ya unos años que se ha implantado, pues aunque nosotros tengamos ese valor de 2,5, un poco como meta, no siempre lo vamos a poder alcanzar, porque hay veces que con 2,2, 2,3 ya vamos a ir al límite para poder cumplir en ese criterio de RP que veremos un poquito más adelante. Pero bueno, que tengáis alguna cifra de estas en mente a nivel orientativo. La velocidad de paso es súper importante para lo que es el tema también energético, ¿vale? Porque además, una vez que ya dimensionamos la sección del equipo, el ancho alto, y una vez que ya tenemos el equipo en obra, pues ya difícilmente lo podemos corregir. O reducimos ese caudal, o ya si dijéramos que hemos exprimido demasiado ese equipo y nos hemos ajustado mucho a ese 2,5 o incluso lo hemos superado si no tenemos batería de frío, pues al final la pérdida de carga de cada componente interior del equipo va a subir. Como podéis ver en una gráfica, un ejemplo que hicimos para el equipo que tenéis en la derecha, el consumo específico, ¿vale? Independiente del caudal, ya veis cómo sube en cuanto nosotros ya incrementamos la velocidad de paso por el mismo. Y ya si entramos en la parte de componentes, el primero que vemos son las compuertas, que al final nos ayudan
a poder regular el caudal en según que, pues si tenemos una sección de mezcla o sección de free cooling, podemos equilibrar las presiones para jugar con esos caudales. Pueden ser estancas o no, en función del tipo de aplicación que queramos, y pueden ser on-off, es decir, todo o nada, y la cierro y dejo el equipo, si está en intemperie, pues que sufra menos las inclemencias del tiempo, que es en la parte de aire exterior, o puede ser proporcional para las zonas de sección de mezcla o de free cooling, donde sí que queremos tener ese juego de compuertas para equilibrar las presiones. Yendo ya a la parte de filtros, ya las tipologías que se usan en filtros en los equipos son las que veis aquí en las fotos. Si vamos de izquierda a derecha, tenemos el filtro de panel, que se usa más a nivel de prefiltro, porque tiene menos superficie de filtrado. Y luego los filtros de bolsas, que son los que están en medio, junto con los filtros compactos, que son los que están a la derecha, son los que se usan más pues, para filtros finales. ¿Vale? Ya tenemos que ir un poco acostumbrándonos a las referencias de la nueva normativa, la ISO 16890, que ya no estamos hablando de un F7, de un F9, un M6, como estábamos todos acostumbrados, sino que ya tenemos que ir hablando de pues ISOs PM. Al final la nueva norma, la ISO 16890, para aquel que no la conozca, lo que hace es que categoriza la eficiencia y damos una eficiencia para según qué tamaños de partícula. Ya no es como la antigua EN779, que nosotros decíamos, pues una eficiencia de un F9 es del 80, de un M6 del porcentaje que sea, pero era siempre medido para un tamaño de partícula de 0,4 micras, que luego en nuestra instalación o en nuestro aire exterior tendremos tamaños de partículas X, el que sea. Esta nueva ISO lo que hace es que ya es un poco más práctica en cuanto a que ya estamos dando una eficiencia, pero para un tamaño de partícula determinado. Como puede ser el EPM1, hasta una micra, el EPM2.5, hasta el 2,5, el EPM10, pues hasta ahí. Y en función de eso, pues hará un filtro, lo vamos a llamar pues ISO EPM1 60%. Eso sería una tipología, o sea, una nueva referencia de filtro que vendría a ser pues lo que es un F8 antiguo. ¿Vale? Es verdad que la referencia pues no es tan manejable como antes, pero bueno, tenemos que ir acostumbrándonos a ella. Y lo que digo, estos son los tipos de filtros junto con los absolutos, para según qué casos más a nivel higiénico, que nos encontramos en un climatizador. Los ISO COUS, que son los que aparecen aquí en la fila de abajo, son los que son para filtros de polvo, que son más para prefiltros, que son los filtros de panel que aparecen en la izquierda. Y para ISO EPM1, 2,5 y 10, pues podemos ir jugando con filtros de bolsas o compactos. Al final el filtro compacto no deja de ser un filtro como de bolsas, pero con muchos plieguecitos, que lo que hace es que aumenta mucho la superficie de filtrado. Entonces va a costar más colmatar un filtro compacto que un filtro de bolsas y todavía más un filtro de panel. Bueno, esta es la tabla del RITE, que seguro que muchos de vosotros habéis visto, que en función de la ODA, IDA, determina el tipo de filtro final que tiene que incorporar nuestra UTA. Lo tenéis arriba y justo abajo aparece la equivalencia con la nueva ISO 16890, que os decía ahora. Aquí tenéis toda la equivalencia, ¿vale? Y si nos vamos ya a la parte de marcos, al final es tan importante o más que el propio filtro, porque siempre nos centramos mucho en lo que es la eficiencia propia del filtro, lógicamente, pero tenemos que darle el mismo énfasis y la misma importancia a lo que es el marco. No nos sirve de mucho tener una eficiencia en un filtro muy elevada, F9, por ejemplo, si luego el marco del filtro no es estanco y no aseguramos que el aire pasa por el filtro. Entonces no nos está sirviendo de mucha utilidad. Con lo cual, la estanquidad del marco es un parámetro que Euroven también nos determina, que luego os lo enseñaré. Para filtros de compactos y de bolsas, el marco es como el que veis aquí en la figura, es un marco individual. Sí que para prefiltros se puede usar un filtro de corredera, que no deja de ser un poquito menos estanco que estos, porque al final no es un marco individual para cada filtro de panel, sino que es pues, para toda la hilera, por ejemplo, de un filtro de panel y en el mismo carril. Otro tipo de filtro que nos podemos encontrar, aunque no es como tal un filtro, es la fotocatálisis. Es lo que os digo, realmente no es un filtrado porque no elimina las partículas de
polvo, ya sea fino o grueso, sino que lo que hace es descomponer los compuestos orgánicos mediante una luz UV. Entonces, siempre es una medida complementaria a un filtro. No puede sustituirlo, sino que lo que digo es una medida adicional. Si vamos a la parte de recuperadores, al final, ahora mismo la normativa tal cual está, con la directiva de ecodiseño, lo que se centra es en determinar el rendimiento térmico, ¿vale? Pero es bastante importante, al final un recuperador no recupera temperatura, solo recupera energía. Entonces, se quiere ir un paso más allá en las directivas de ecodiseño que se está proponiendo para futuras revisiones. Sí que se va a tener en cuenta también la recuperación en humedad, pero de momento lo que os digo, lo que determina y lo que tenemos que cumplir es un rendimiento térmico. Como cualquier rendimiento, al final es un factor que te determina lo que tú usas frente a lo que podrías usar. Entonces, si estamos, por ejemplo, en modo invierno, nos imaginamos que en la temperatura 2,1, la de entrada del foco frío, estamos en invierno, estamos a 0 grados, y la de retorno, la de temperatura 1,1, imaginamos que es 20 grados. Pues lo que nosotros máximo que podríamos conseguir en el T22 son esos 20 grados. O sea, lo que hacemos es, en ese caso ideal sería aprovechar toda la energía que tenemos en la sala para incorporarlo, incluirlo ya en nuestra unidad de tratamiento de aire y no perderlo cuando nosotros estamos ventilando. Cuando queremos hacer ese aporte de aire exterior, lo que queremos es recuperar toda la energía posible de nuestra sala, incluso ventilando, no desperdiciando esa energía. ¿Tipos de recuperadores? Pues tenemos 3 tipos principalmente. El primero que estáis viendo aquí es mediante baterías. Es el más seguro de todos en cuanto a tema de recirculación y tema higiénico, porque al final lo que hacemos es que podemos tener un tren de impulsión y otro de retorno completamente independientes, como veis en la figura de arriba a la izquierda, y lo que hacemos es, mediante un circuito de agua cerrado, conexionamos esas 2 baterías. Entonces, en el foco frío, dependiendo de si estamos en invierno o verano, pues en el foco frío enfriaremos ese agua y cederemos esa energía en el foco caliente, bueno, más bien al revés, pero lo que os digo, no deja de ser un doble intercambio aire-agua. Al final, de ser doble intercambio, por tener esas 2 baterías, pues también estos sistemas de recuperación son muy higiénicos, pero no son muy eficientes. Al final, en este caso, primamos más el tema higiénico frente a la eficiencia. Por eso las eficiencias que tienen estos sistemas, tenemos que alcanzar un 68%, según lo que nos dicta la norma de ecodiseño, pero también nos penaliza bastante en la pérdida de carga de aire. Tenemos que incluir unas baterías muy grandes con muchas filas para poder alcanzar esas eficiencias. Otro tipo de recuperador es el estático o de placas. Bueno, no lo he dicho en el anterior, son recuperadores sensibles, el de placas igual que el de baterías. Recuperador sensible significa que solo recuperamos temperatura, que no estamos recuperando humedad, y eso es porque no se ponen en comunicación los flujos de aire. ¿Vale? Este es estanco, no tanto como el sistema de baterías, porque en este caso sí que es una especie de intercambiador aire-aire, que por unos canales va el aire de extracción y por otro el aire exterior, pero nunca es 100% estanco. Siempre puede haber alguna pequeña fuga en la que tengamos una pequeña recirculación entre retorno e impulsión. Recuperación en cuanto a eficiencia, sí que podemos llegar a valores, o debemos más bien llegar a valores que lleguen al 73%, que es lo que nos marca la directiva de ecodiseño, pero son bastante voluminosos, ¿vale? Para llegar a esas eficiencias necesitamos una diagonal, que es como lo medimos nosotros, que es lo que tiene de perfil entre 2 esquinas el recuperador, y quedan, ya os digo, penaliza bastante lo que es el largo del equipo, pero por otro lado, pues ganamos esa estanquidad frente a el tercer tipo de recuperador, que es el recuperador rotativo. No deja de ser una masa que está girando entre retorno e impulsión y cede esa energía entre un tren y otro, entre impulsión y retorno. Puede ser sensible y latente, a diferencia de los otros 2 sistemas anteriores, porque al tener en comunicación esos flujos de aire, sí que podemos tratar térmicamente, mediante un pintado, la rueda, y podemos hacer que absorba ese vapor de agua para cederlo al otro tren.
Entonces, por ese lado ahorramos más energía que frente a un recuperador de placas y un recuperador de baterías, y también podemos llegar a unas eficiencias mayores que nuestros dos amigos recuperadores anteriores, sin penalizar en cuanto al largo del equipo. ¿Vale? No nos pasa como en el de placas, que tenemos que ir a una diagonal muy grande, sino que son recuperadores que de fondo tendrán unos 300 milímetros, 350, y no nos penaliza ni en la sección ni en el largo del equipo. ¿Cuál es la contra que tienen? El inconveniente que tienen, que pues, todavía con el COVID se ha hecho, le prestamos más atención, pues es el tema de las fugas. Al final, al tener un elemento que está girando dentro del equipo, necesitamos que disponga de unas por muy pequeñas que sean, tiene que tener una cierta holgura para poder girar la rueda. Entonces, tenemos o podemos tener más bien unas fugas entre retorno e impulsión que nos penalice en cuanto al nivel, en cuanto a criterio higiénico, nos penalice y podamos estar recirculando el retorno, algunas partículas, o podemos tener una pequeña recirculación entre retorno e impulsión. Eso es lo que tenemos que evitar. ¿Cómo lo podemos evitar dentro de un recuperador rotativo? Pues jugando con la disposición de los ventiladores. En equipos que ya estén instalados, no siempre será posible. Si ya tenemos el equipo en sala y tenemos que cambiar el orden de ventiladores, pues bueno, dependemos del espacio que tengamos, pero a nivel de diseño inicial sí que podemos tener estos factores en cuenta. ¿Vale? Aquí lo que os he puesto son las 4 disposiciones posibles en el orden de ventiladores frente al recuperador rotativo, y lo ideal es tener un caso como puede ser el caso 1, donde tenemos la parte de impulsión arriba, la parte de retorno abajo, y lo que precisamente queremos es que haya una diferencia de presión positiva entre impulsión y retorno. Es decir, que si en caso de que haya una fuga, tengamos una fuga del aire entre la impulsión y el retorno, no al revés. No entre el retorno y la impulsión, que lo que nos haga es recircular parte de ese aire viciado o contaminado, y es donde podamos tener riesgos de partículas COVID y de cualquier otro contaminante. Si nosotros lo que tenemos es una diferencia de presión positiva hacia retorno, lo que hacemos es que en caso de que tengamos cualquier fuga por el sellado del recuperador, vamos a tener esa fuga hacia la calle. Ya os digo, en función de qué disposición, unas pueden ser más ventajosas que otras en cuanto a esto que os comento. El caso 1 y 2 son los más ventajosos para evitar esta recirculación. En este caso, en esos casos que os digo, podemos tener una recirculación entre el 3 y el 5%. ¿Vale? Que es lo que el 5%, para que os hagáis idea, es el que de fugas, es el que nos está limitando, y DAE, en la guía que sacó frente al COVID, nos indicó ese ratio máximo, que si estamos determinando que hay una fuga de recirculación hacia impulsión del 5% más, es cuando nos recomienda parar la rueda para evitar una recirculación que pueda estar afectando al nivel higiénico de la sala. En la parte derecha lo que tenemos es el sector de purga, lo tenemos identificado aquí, dibujado con el triangulito. Esto nos ayuda a que la fuga que tenemos por el propio giro de la rueda, tenemos 2 tipos de fuga, uno que es el que tiene por el propio sellado del recuperador, y otro que es por el propio giro de la rueda. Entonces, la sección de purga lo que nos hace es reducir la fuga que tenemos por el propio giro de la rueda. Lo que hace es que fuerza a que el aire que va por la extracción y que va a llegar a la parte de impulsión, lo que hace es que lo fuerzas a que vaya hacia la extracción, ¿vale? En este trocito de aquí. Y lo que hace es que reduce esta fuga también. Pues bueno, pues que conozcáis eso, que tenemos estas herramientas para poder reducir la fuga de recirculación en los recuperadores rotativos. ¿Cómo se determinan? Pues mediante a la hora de calcularlos hay que tener en cuenta el rendimiento mínimo que queremos y las condiciones de entrada de aire exterior, de salida de aire exterior y una pérdida de carga máxima. Lo que os decía, recuperadores sensibles, que al final el diagrama psicométrico nos hace desplazarnos, si recordáis el diagrama, que entiendo que muchos de vosotros estáis familiarizados con él. En el eje horizontal tenemos la temperatura seca, en el eje vertical la humedad, y lo que hacemos es que, en este caso, por ejemplo, que estaríamos hablando de verano, que tenemos en torno a unos 28 grados, 60% de aire exterior. Lo que hacemos con un recuperador sensible, como sería el de baterías o el de placas,
estamos enfriando ese aire, pero nos estamos deshumectando, nos podría estar interesando en verano. Sin embargo, con un entálpico y más con uno de sorción, sí que estamos desplazándonos hacia la izquierda en el diagrama psicométrico, es decir, estamos enfriando, pero a su vez estamos deshumectando, ¿vale? Que también nos interesa, porque lo que os digo, no solo nos tenemos que fijar en la parte de temperatura, sino también en energía en general, temperatura más humedad, en lo que es la entalpía del aire. Un comparativo muy rápido de un caso a modo invierno y verano, para unas condiciones de 31 grados 65%, ¿vale? Una zona que puede ser costera con bastante humedad. Vemos la diferencia de potencia recuperada para distintos tipos de recuperación, sensible entálpico frente a absorción. Veis cómo estos valores en invierno y sobre todo en verano, la diferencia que tenemos de un tipo de recuperador a otro, ¿vale? De 16,7, por ejemplo, kilovatios de sensible, si ponemos un recuperador de absorción para estas temperaturas, o sea, para estas condiciones de aire exterior, fijaos lo que podemos llegar a recuperar, ¿vale? La diferencia que hay. Sin más, es un comparativo, pero más que nada porque tengáis en cuenta que el sistema de recuperación que elijamos es bastante determinante a la hora de la energía que recuperemos. Luego pasamos a las baterías de agua. Al final no deja de ser un intercambiador de agua. Lo que veis aquí son los tubos y los conectores por donde entraría el agua en una batería. Esto llegaría hasta el panel exterior del climatizador y el aire pasaría por las aletas, que luego en una foto también veremos en la parte del interior de la UTA. Y el tubo suele ser de cobre, las aletas de aluminio, y distinguimos lo que son baterías de frío y baterías de calor. Como baterías de frío, tenemos que tener en cuenta que la potencia de una batería de frío va a ser la suma de la sensible y la latente, porque vamos a deshumectar. Como nos acercamos a la curva de saturación, el vapor del agua presente en el aire va a condensar parte de ellos, entonces la potencia total va a ser la suma de lo que nos desplazamos en el eje de la temperatura más lo que estamos deshumectando en la humedad. La potencia total será la suma de las dos. Sin embargo, con la batería de calor no pasa. Solo nos movemos en la parte sensible, solo estamos calentando. Solo estamos yendo en el eje horizontal, como veis aquí. Aquí veis alguna imagen más que os digo. La parte derecha es cómo quedaría una batería instalada dentro del climatizador. Y lo que estáis viendo son las aletas, que es por donde discurre el aire. Un intercambiador sin más de aire. Otro tipo de baterías que nos podemos encontrar son las eléctricas. Al final el RITE no deja usar una batería eléctrica a modo de calor como tal, o sea, que sea nuestra única fuente calorífica de la UTA, sino que es más como apoyo, como un postcalentamiento, y que lo podemos usar, pero no que sustituya una batería de calor de agua por al final es por eficiencia energética. El consumo que tienen pues no deja de ser un efecto Joule, entonces la resistencia eléctrica pues no, la eficiencia energética que tiene es muy, muy baja. Otro tipo de batería que podemos incorporar en la UTA es de expansión directa. No deja de ser una batería como que puede ser la de agua, pero en lugar de tener por dentro de los tubos que pase agua, pues pasa refrigerante. Podemos tener evaporadora y condensadora, o sea, puede trabajar la batería de modo de frío y modo de calor, igual que la de agua. Pasamos a humectadores. Entonces, dentro de humectadores, en los climatizadores nos podemos encontrar de dos tipos, unos que son los adiabáticos y otros que son los isotermos. Los adiabáticos, lo que hacemos es incorporamos agua dentro de la UTA y por la isoentálpica enfriamos y humectamos ese aire, como luego veremos en algún sicro. Dentro de los adiabáticos, pues tenemos el humectador de panel, que muchos de vosotros seguro que conocéis, es el típico que lleva muchos años ya existiendo, o de pulverización a través de unas boquillas. Como sistemas isotermos en los que incluimos vapor de agua, ya no estamos incluyendo agua, sino vapor de agua, tenemos eléctricos y de gas o de vapor centralizado. Entre eléctrico y gas, pues, la única diferencia es cómo tú generas el vapor, pero lo que estás introduciendo en el climatizador siempre es vapor de agua. O si tienes una red existente de vapor centralizado en tu instalación, pues también usas unos dispersores, unas lanzas para incorporarlo en la UTA. Si entramos en la parte de humectadores adiabáticos, en el de panel, aquí tenéis un ejemplo de cómo son. No dejan de ser una bandeja donde tienen agua y lo que hacen es que con una bombita
incorporamos agua y la subimos hasta la parte de arriba del panel, mojamos ese panel y el aire atraviesa el panel. Entonces, lo que hace el aire es que se enfría y se humecta al pasar por ese panel. ¿Cuál es el inconveniente que tienen estos sistemas? Pues el control. El control que tiene no es muy preciso precisamente por la inercia que tiene este humectador. Porque estás mojando el cassette, tú puedes llegar acercándote a consigna, decir, vale, no quiero humectar más, pero el panel tiene una inercia. Normalmente los paneles son de fibra de vidrio, ya de celulosa no se instalan, pero lo que os digo, tiene una cierta inercia porque hasta que no se seque el panel va a seguir humectando. Hay que jugar con esa inercia para poder controlarlo, pero este control es mucho menos preciso que ya con los humectadores de pulverización, los de boquillas, que son los que aparece en el croquis que podéis estar viendo ahora. Es un rack con unas boquillas, lo que hacemos es incorporamos agua dentro de la UTA y aquí sí que en función de la capacidad de humectación que queremos requerir en cada momento, pues abrimos o cerramos más boquillas para llegar a esa capacidad. El control es mucho más preciso en este caso porque tú puedes estar jugando con el número de boquillas que están incorporando agua mediante la bomba, que esto que tenéis abajo es el armarito que queda fuera del equipo a modo de mochila, lleva el control y lleva la bomba. La contra que tiene, pues que dentro de la UTA requiere una longitud de climatizador pues bastante más elevado que un panel, podemos irnos cerca de 2 metros, que tienes que además dejar este módulo al menos pintado para evitar corrosión, y luego que el agua que requieren estos equipos es osmotizada. Al final tú requieres una calidad de agua, buena para no cegar esas boquillas. Lo que decía de tanto el humectador de panel como los de boquillas que hemos visto, lo que dentro, si nos vamos al diagrama psicométrico, se comporta como estáis viendo aquí en la línea isoentálpica que va desde la I hasta la I', ¿no? Lo que hacemos es que estamos enfriando y estamos humectando, ¿vale? Nos movemos dentro de la línea isoentálpica. Entonces, tenemos que tener cuidado con ese enfriamiento, ¿vale? En la batería de calor, normalmente los humectadores se ponen después de la batería de calor, que es donde más capacidad tienes de humectar, pues tienes que sobrecalentar en la batería de calor para compensar ese enfriamiento que va a hacer el humectador, ¿vale? Es importante eso tenerlo en cuenta. Si nos vamos a los autoproductores de vapor, estos son los que os decía que ya incluimos vapor de agua dentro de los equipos. Dentro de estos pues tenemos los eléctricos y los de gas. En los eléctricos tenemos dos modelos que son de electrodos y de resistencias, que al final en función de la calidad del agua pues tenemos que irnos a unos o a otros. Para incluir un electrodo, o sea, unos autoproductores de electrodos, tenemos que tener una calidad de agua en un rango determinado porque va asociada a la conductividad del agua. Al final es un ánodo cátodo, creas un arco eléctrico en el calderín y evaporas, llegas a ebullición ese agua. Entonces, dependes de la calidad de agua que tengas en esa zona. Para zonas costeras, donde el agua es muy dura, no siempre se puede poner estos autoproductores de electrodos y hay que ir a los autoproductores de resistencias. Estos sí que son independientes del tipo de agua porque no deja de ser una resistencia que calienta el agua. Son también más caros, entonces pues se usa siempre más bien como alternativa. En caso de que por la calidad de agua que tenemos en la instalación no podamos irnos a electrodos, pues en este caso nos vamos a resistencia. En el diagrama psicométrico lo que están haciendo estos equipos son pues únicamente humectar. Ya no están ni enfriando ni calentando el aire, únicamente están incorporando humedad. Estamos subiendo en el diagrama psicométrico la latente. Si pasamos a la parte de ventiladores, estos son los tres tipos que habitualmente se usan en las UTAs, principalmente los dos primeros, que son los ventiladores plug fan, tanto en motor AC como con motor EC. El primero que tenéis, el de la izquierda, es el que es un ventilador plug fan con motor AC que requiere convertidor de frecuencia y el aire entra por el oído del ventilador, donde está la parte del tabique, y luego se expande radialmente por todo el perímetro, igual que el plug fan con motor EC, que es el segundo que tenéis. La única diferencia es el motor, que en el segundo caso la electrónica del motor ya la lleva incorporada, no requiere de un convertidor de frecuencia, ya trabajan con una señal 0,10 voltios, pero la principal diferencia entre el AC y el EC es que en los EC todavía
están limitados algo en potencia y no llegan a unas presiones altas. Así como un ventilador plug fan AC pues puede estar llegando a 1800 pascales o incluso de los 2000 pascales, pues un ventilador EC no está llegando a eso. Es más, pasar de los 1500 pascales es bastante difícil mientras no desarrollen nuevos motores con esta tecnología. Y los ventiladores que aparecen a mano derecha, que son los de doble oído, cada día están más en desuso porque son los que llevaban transmisión, y al final tienes un desgaste de la correa que no tienes en los dos primeros. ¿Cuándo se usan? Pues ahora mismo su uso ya es bastante más limitado a nivel industrial, cuando requieres presiones más altas que no llegan a los ventiladores tanto de plug fan motor AC y EC. Ya os digo, ya no se suele usar tanto como en los otros dos primeros, porque este ventilador doble oído no requería convertidor de frecuencia, no siempre lo podías poner, pero no lo requería, entonces se usaba más antes cuando el convertidor de frecuencia no era obligatorio como ahora, y ya os digo, está decayendo su uso bastante. Para seleccionar un ventilador, al final lo que tienes que tener en cuenta, pues qué tipología de ventilador quieres, qué caudal es el que mueves, que viene definido ya por la UTA, y luego qué presión estática total. Al final, la presión estática total del ventilador viene definida por la suma de la presión disponible, que yo quiero en función de los conductos y de los eventos de regulación que tenga fuera del climatizador, y a esa presión externa hay que sumarle todas las pérdidas de carga interna de los propios componentes que tenemos en la UTA, de los recuperadores, de los filtros. Todo eso suma las presiones internas y a suma de la interna más la de la disponible nos da la estática total. Si nos vamos a la curva del ventilador, donde tenemos en el eje horizontal tenemos el caudal y en el eje vertical tenemos la presión estática total, al final en esta gráfica definimos el punto de trabajo, el que quiere trabajar el ventilador. Y si veis hay varias líneas, igual no es muy fácil seguirlo, pero si veis la línea negra, la curva que hace, es la que a mismas vueltas del ventilador puede estar trabajando con la velocidad constante del ventilador. Cuando no teníamos convertidor de frecuencia, nos movíamos en estos trozos de curva, en estos arcos. Cuando se iba ensuciando el filtro, ¿qué es lo que pasaba? Estabas ascendiendo en la gráfica, estaba subiendo la presión estática total, con lo cual te ibas moviendo en esta curva y se reducía el caudal. Eso con los convertidores de frecuencia ya no pasa, porque eso lo que hacemos es que cuando está pasando eso, se revoluciona el ventilador y puede estar dando el mismo caudal si es lo que queremos. Todo eso nos lo ha permitido los convertidores. Pero bueno, para que al final donde nos tenemos que mover en la curva son en estas partes centrales, ¿vale? En toda esta área donde tienen las eficiencias mayores. En cuanto nos vamos a los extremos, muy a la izquierda o muy a la derecha, las eficiencias bajan considerablemente. Y cada vez también más en uso, lo que tenéis aquí, que son los ventiladores, las paredes de ventiladores, o fan array, o wall fan, se llaman de varias maneras. Lo que hacemos es que para caudales grandes podemos incluir varios ventiladores EC en la misma pared de ventiladores, en lugar de un ventilador plug fan, un ventilador doble oído, de un único ventilador plug fan o de doble oído. ¿Qué es lo que hacemos o qué es lo que ganamos con esto? Pues una ventaja es que acortamos la unidad, que lo que hacemos es que en lugar de ir a un ventilador grande que también me penalice el largo, poniendo varios pequeñitos, el fondo del climatizador no lo estamos penalizando, aumentamos el rendimiento del conjunto, también en muchos de los casos, porque a cargas parciales también se trabajan muy bien las paredes de ventiladores, wall fan. Y luego, por último, también estamos ganando un coeficiente de seguridad. Es decir, que si solo tenemos un único ventilador y ese ventilador nos falla, pues no nos queda otra más que para el equipo y reponer ese ventilador. Sin embargo, si tenemos, como es el ejemplo, 9 unidades de ventilador, si nos falla uno, siempre podemos poner una plaquita a uno de ellos, si no lleva asociado una compuerta antirretorno en la misma UTA, que también se puede. Paramos uno de ellos, lo que os digo, ponemos un tabique y podemos seguir trabajando con el resto, al porcentaje que sea. O incluso un criterio de diseño puede ser, pues mira, que incluso aunque nos falle una de las unidades, queremos que el resto de ventiladores nos aporte el 100% de caudal. Pues también se puede diseñar previamente con ese condicionante sin problemas. Y ya por último, en cuanto a componentes, los silenciadores, que son una carcasa con una lana de roca y una seda de vidrio.
que al final lo que hace es pues, reducir la potencia sonora que generan los ventiladores, que son nuestra fuente sonora. Y sobre todo lo que tenemos que tener en cuenta es que la amortiguación la podemos hacer de dos maneras. Porque hay una amortiguación mediante masa, que es la radiación, y otra mediante transmisión. Es decir, que si nosotros tenemos que reducir el nivel de ruido radiado, es decir, si yo tengo el equipo a 1 metro y estoy en una sala técnica, lo que queremos es amortiguar el nivel de ruido radiado en la sala. En ese caso, el silenciador poco me hace. En ese caso, el principal componente que me amortigua la potencia sonora es el espesor de chapa, lo que necesito es masa. Entonces, cuanta más espesor tengamos en el panel sandwich del equipo, en la chapa interior y exterior, mayor será la potencia, la amortiguación que hagamos de esa potencia sonora. Y sí, para lo que es la potencia sonora conducida que nos va a sala, sí que en ese caso ya ponemos silenciadores en la parte del edificio, pueden ir en la UTA, pueden ir en conducto, una vez pasados los ventiladores, y en esos casos sí que lo que hacemos es que el aire pasa entre las celdillas del separador y lo que hace es que absorbe esa potencia acústica entre la arena de roca y la seda de fibra de vidrio, y podemos estar, en función de la longitud que le demos a la celdilla, podemos atenuar 20, 30 decibelios sin problemas, sin penalizar en exceso la pérdida de carga, ya que no suelen ser muy elevadas las pérdidas de carga de estos componentes. Y ya por último, vamos a dar un pequeño repaso a la parte de reglamentación y certificaciones que le afectan a climatizadores. Si sabéis, hay la nueva fase de modificación del RITE que se aplica, ya ha sido publicada en el BOE y entra en vigor el 1 de julio de este mes. Ya ha habido algún cambio que ahora os explicaré. Tampoco mucho, al final lo que se ha centrado es en incorporar la directiva de ecodiseño, porque ahora mismo lo que le pasaba al RITE es que se había quedado obsoleto en cuanto a eficiencias de recuperación, a varios parámetros que veremos ahora. Era más exigente la directiva de ecodiseño que el RITE, con lo cual el RITE lo que ha hecho es que ha incluido esas premisas de la directiva de ecodiseño en el RITE para actualizarse y de esa manera estar pidiendo lo mismo, dijéramos. Y ya os digo, eso entra ya el 1 de julio. La primera parte que queremos ver aquí es la caída de presión en componentes, que no se ha visto modificada, se ha mantenido respecto al RITE anterior. Y es decir, nos vienen determinadas las pérdidas de carga de los componentes de los climatizadores, nos vienen determinadas por una tablita, que es la que veis ahí, de la instrucción técnica, para baterías de calentamiento, para baterías de refrigeración, y si deshumectan, como son las baterías de frío, pues tienes unas pérdidas de carga al límite que en teoría no podría superar. Sin embargo, justo después de lo que es inmediatamente después en el RITE de lo que es esta tabla, sí que deja un poco vía libre a superarlas, ya que, pues, por ejemplo, una batería de frío, que se supone que en teoría no podrías pasar de los 120 pascales de pérdida de carga, pues una batería que entres a 32 grados, por ejemplo, y que quieras salir en torno a 13 grados, pues es muy difícil, por no decir prácticamente imposible, que no superes esos 120 pascales de pérdida de carga. Entonces yo creo que a la hora de elaborar el RITE, pues también se dieron cuenta, y lo que por un lado te dicen que no superes estos valores, por otro te dice que al ser algunas de las caídas de presión función de las prestaciones del componente, pues se podrán superar esos valores. Con lo cual, pues ya te dejan, dijéramos, pues vía libre a poder superar estos valores que os digo. Aquí sí que ha habido una actualización en la potencia específica de ventiladores, que al final no deja de ser los vatios por metro cúbico segundo, tanto de impulsión como de retorno. En RITE te dicen qué vatios metro cúbico segundo para climatizador, tanto impulsión como retorno, no se podría superar, que sería SFP4, SFP3, pero de todas maneras seguimos teniendo que cumplir el SFP de la ecodiseño, de la directiva de ecodiseño que ahora os enseñaré. Es más restrictivo en según qué casos, y además es más lógico también en otros, ya que la potencia específica de ventiladores que nos indica en el RITE no deja de ser un valor que únicamente tiene en cuenta qué consumo tiene el ventilador, pero dividido por el caudal, pero no tiene en cuenta que si tengo un filtro absoluto o no, si tengo más presión disponible o no. O sea, al final todos los vatios
van, dijéramos, asociados al ventilador como si fuera culpa siempre de ese ventilador. Pero si tenemos una presión estática elevada, porque lo que os digo, porque tenemos muchos componentes, porque tenemos una presión disponible muy elevada, pues vamos a tener un consumo lógicamente alto y no siempre va a ser culpa del ventilador. Podemos tener una eficiencia alta y aún así unos vatios altos, por lo que os digo, en función de los componentes que tengamos. Entonces, el que tenemos que estar cumpliendo sí o sí es la directiva de ecodiseño, que es así que ya os enseñaré un poquito más adelante, sí que tiene en cuenta unos componentes determinados. Con recuperadores también ha habido una actualización en la nueva fase del RITE. Ahora, si veis la tabla que tenéis ahora mismo en pantalla, es la que nosotros teníamos hasta ahora en el RITE para poder determinar la eficiencia mínima de un recuperador. ¿Qué es lo que pasaba? Pues claro que si veis, salvo uno de los casos, que era el más restrictivo, la eficiencia que teníamos que cumplir era pues, 70% o inferior. Sin embargo, por otro lado, el ecodiseño, la directiva de ecodiseño nos hacía llegar a unas eficiencias del 73%. Con lo cual, pues no era más restrictivo el ecodiseño, con lo cual esta tabla quedaba completamente obsoleta. ¿Qué es lo que ha hecho RITE? Pues ha dicho que esta tabla se queda únicamente para piscinas climatizadas, donde la directiva de ecodiseño no entra, y te dice que para todo lo demás, pues que te vayas a la directiva de ecodiseño y que tengas que cumplir el rendimiento que marcan ahí. En cuanto a velocidades de paso de aire, en el RITE te indican que no ha habido cambio en esto. En el RITE te indican que no se supere, o sea, que haya una velocidad adecuada para no tener un arrastre de gotas. No te entra a definir qué velocidad es. Sí que lo hacen los comentarios del RITE, donde te dicen que no superen esos 2,5 o 2,6 metros segundo para no tener ese arrastre. Entonces, sin más, el RITE ha mantenido esto y únicamente una referencia según qué tablas, cuando hablamos de clases de velocidad que podéis encontrar en alguna directiva europea, hacen caso, o sea, hacen referencia a la velocidad de la sección interna total del equipo, del B por H que tenemos, pero no de la velocidad efectiva del componente, que es la que nosotros nos estamos refiriendo aquí. Es decir, que igual en velocidad de módulo de un climatizador estamos yendo a 2 metros por segundo, porque no tenemos en cuenta nada más que la sección interna del climatizador, pero eso significa que la velocidad efectiva por la batería, descontando los marcos que tiene la propia batería, pues sea cercana a los 2,4, 2,5 metros segundo. ¿Vale? Tenemos que diferenciar eso, lo que es la velocidad efectiva por componente, que es a la que nos referimos aquí, con esos 2,5, frente a la velocidad por módulo, que siempre será más bajita. Únicamente porque lo sepas, hay una UNE que nos de obligado cumplimiento, pero bueno, que a veces nos pueden hacer referencia a ella, que es la 100-180, donde se nos define qué prestaciones mínimas a la envolvente, que ahora detallaremos, de la UNE 1886, tenemos que cumplir para un determinado IDA. Entonces, únicamente pues, que la conozcáis. A veces se nos piden pues, un L2, un L3, ahora veremos qué significa eso, igual que en transmitancia térmica. En función de si es interior o intemperie, nos determina esta UNE una transmitancia y unos puentes térmicos mínimos para nuestro climatizador. Y os digo, no es de obligado cumplimiento, pero bueno, si nos hacen referencia a ella, pues que la conozcamos. Y aquí tenemos el resumen de la directiva de ecodiseño. Hubo una fase que ya salió en 2016, en la que nos pedían unas ciertas prestaciones mínimas de eficiencia de recuperación, de rendimiento del ventilador. En enero de 2018 esas premisas se hicieron más restrictivas, es decir, donde antes teníamos que cumplir una eficiencia del 67%, pues ahora tenemos que llegar a un 73% a caudales iguales, ¿vale? Importante, si no tenemos caudales iguales en nuestra UTA, pues el software de selección, nuestro en este caso, pues te da la eficiencia RP, o sea, el mismo simula si tuviera los mismos caudales de impulsión que de retorno. Igual que lo que hace con recuperación, lo que os digo, también se incrementaron de forma más restrictivas los rendimientos del ventilador, pero lo bueno que tiene esta directiva es que el SFP que te pide del ventilador
sí que lo tiene en cuenta determinados componentes. Es decir, te penaliza o te bonifica en función de qué recuperador usas y de qué filtros usas. Es decir, la pérdida de carga que tiene el recuperador y la pérdida de carga que tiene el filtro los tiene en cuenta para decirte si el SFP del ventilador es adecuado o no. Las fórmulas son, no es que sean complejas, pero son un poco largas y no es el objetivo de hoy que las sepáis, pero simplemente eso, que sepáis que el SFP que va asociado al rendimiento del ventilador que nos piden para la RP va asociado al recuperador y a los filtros de nuestra UTA. Y en función de la pérdida de carga que tengan estos dos componentes, pues va a ser más fácil o más difícil el cumplir la RP en nuestro climatizador. Y ahora un repaso rápido a la UNE 1886, que es la que os estaba comentando ahora mismo, que define las prestaciones del equipo. Al final lo que mide esta UNE es la resistencia mecánica, la estabilidad al aire, la fuga de aire por derivación a través del filtro, transmisión térmica, puente térmico y aislamiento acústico. Entonces, un breve repaso por ellas. Al final, lo que en este caso, por ejemplo, las tres primeras que veis aquí hacen referencia a prestaciones mecánicas del equipo, no térmicas. ¿Qué es lo que se mide aquí? Pues se pone el equipo en sobrepresión y en depresión y se mide lo que comban los paneles hacia afuera o hacia adentro en función de si está en sobrepresión o depresión y te determina una flecha, o sea, una desviación del panel y en función de esa desviación pues sacas una clasificación. Si nos fijamos en la tabla de cada uno de los parámetros, en la tabla derecha, donde pone de 1, de 2, de 3 para el caso de resistencia mecánica, pues vamos de peor a mejor, de arriba a abajo. Entonces, de 1 en este caso, pues es la mejor clasificación posible para la resistencia mecánica, que es la que os digo de la deflexión de los paneles. Otro de los parámetros es la estanquidad, pues también las fugas que tiene externas el equipo. También a sobrepresión y a depresión el equipo se somete y se mira qué pérdidas tiene. La sobrepresión y la depresión la tenéis determinada, la tenéis fijada aquí, son más 700 pascales y menos 400 para depresión. Y otro de los parámetros que se mide es la filtración, pero es la que os decía cuando os hablaba de los marcos. Aquí no se está determinando la eficiencia del filtro, porque lo que nosotros aquí determinamos es el bypass que tiene el marco del filtro. Es decir, lo estanco que es el marco del filtro y lo que nos determina es qué porcentaje pasa por el filtro y no por el marco, que es lo que nos interesa. Entonces, en función de qué porcentaje de bypass, pues también la mejor clasificación posible es F9 y la peor es F6. Nos vamos ya a las clasificaciones, los parámetros térmicos. Tenemos dos, uno que es la transmisión térmica y otro que es el puente térmico. Entonces, lo que se hace para probar estos parámetros es que incluye unas resistencias eléctricas dentro del equipo, que mantiene una diferencia de 20 grados del interior del equipo frente al exterior y se determina qué pérdidas caloríficas tiene ese equipo. Entonces, en función de eso, pues para la transmisión térmica tienes un valor asociado, la clasificación de T4 a peor, T1 a mejor, y el puente térmico que va relacionado, no es lo mismo que la transmisión térmica, pero va relacionado con él, que al final lo que haces es que determinas qué temperatura superficial tiene la envolvente frente a la temperatura interior. Es decir, qué puente térmico tienes en la envolvente del equipo, que también va asociada a las pérdidas. Entonces, también te eligen una serie de puntos de la carcasa y se quedan con el más restrictivo. Como es una prueba que te hacen en modo calor, con las resistencias eléctricas que os digo, al final determinan qué punto de la carcasa es el más caliente y en base a eso te determinan tu TB, tu factor de puente térmico asociado a tu gama de climatizador. Y hablando de lo que es un poco de las certificaciones, quería hacer mención a Euroven. Ahí, bueno, viene bastante información, pero no os quiero tampoco, estamos ya pasándonos un poco del tiempo y tampoco os quiero entrar mucho en detalle, pero únicamente que tengáis claro que lo que es el sello Euroven no determina si un equipo es mejor o peor, independientemente de la marca, sino que nos otorga una garantía, una fiabilidad. Es decir, que lo que nosotros estamos diciendo, en nuestro caso, por ejemplo, como Trox, nosotros nos estamos diciendo que una gama nuestra de climatizador, como es la de TKM50HE, es T2TB2,
pues lo que viene a decir es que no lo hemos probado nosotros y os tenéis que fiar de nosotros, dijéramos y decimos, mira, todos dice que son T2, TB2. No, significa que un laboratorio ajeno a nosotros nos ha probado el equipo, nos lo ha ensayado y han determinado que esa es nuestra clasificación. Por eso digo que no va determinado si es mejor o peor. Puedes tener la peor clasificación del mercado y ser Euroven, o puedes decir que eres la mejor clasificación del mercado, pero sin ser Euroven, pues carece de esa fiabilidad. Únicamente que sepáis eso. Al estar certificados Euroven también te implica que tengas que otorgar en tu equipo una clasificación energética. Lo mismo, también la clasificación son unas fórmulas un tanto complejas, pero al final las variables pues siempre se resumen un poco en las mismas, en no excedernos de una velocidad de paso 2,5 o 2,4 para obtener una buena clasificación energética, obtener unos rendimientos de ventilador buenos, superiores al 70%, y una selección de unos rendimientos en recuperadores pues también elevados. Ahora ya pues encima del 73% que es lo que nos implica la directiva de ecodiseño, y unas pérdidas de carga inferiores. Con eso, pues la clasificación energética que nos haga el equipo, pues si no es A+, pues será alta en función del paso. Y por terminar, una última mención a lo que son las certificaciones higiénicas que también pueden tener el equipo. Nosotros en nuestro caso somos certificados VDI 6022. Hay distintas normativas y estándares de referencia. Puede ser la UNE 100-713, que se usa aquí en España para hospitales, que tampoco es de obligado cumplimiento, pero en muchos casos se hace referencia a ella. Puede ser la asociación de normas de la RLT, como la VDI 6022 que os digo, o puede ser la certificación Euroven higiénica. Al final, todas ellas pues, se basan en calidades de material, en tener un protocolo claro en fábrica o de una trazabilidad de componentes, tener unos accesos claros para componentes, unos ensayos microbiológicos dados. No, haremos un webinar sobre esto, pero también os indicaré. Únicamente quedaros con que en la certificación higiénica no va asociada a una gama genérica, como puede ser la TKM o la de la marca que sea, sino que va asociada a una selección individual. Es decir, que nosotros podemos tener muchos puntos ya aprobados y testados para cumplir la certificación higiénica, pero hay otros, como lo que os digo, como son los accesos, por ejemplo, a componentes, que no dependen de la gama del climatizador, sino que depende de la selección que queramos hacer de un mismo climatizador. ¿Vale? Según qué caso, si no disponemos de longitud disponible suficientes a la técnica para poder hacer un equipo higiénico, pues no podremos incorporar la certificación higiénica. ¿Vale? Pues sin más, que os quede claro esto. Entonces, bueno, pues muchas gracias, lo primero, por vuestra atención. Espero que haya sido de utilidad. ¿Vale? Aquí os quería recordar el siguiente webinar que tendremos sobre esto mismo, de aire de ejecución higiénica, el lunes 7 de junio. Y bueno, pues es el turno de preguntas. Así que no sé si ahí ya hay anotadas varias preguntas en el chat. Las podemos ir comentando ahora. Vale, a ver, voy leyendo. Javier Vargas nos pregunta, en humectadores, ¿hay que tener alguna precaución con respecto a la legionela? Sí, principalmente en humectadores de agua es importante seguir todos los pasos de recomendación y de prevención de legionela, porque al final tú tienes agua que puede estar encima recirculando, ¿no? En una bandeja. Entonces, precisamente, dijéramos que un hándicap que tienen los equipos adiabáticos es ese, pues que tienes que tener cuidado con la legionela y seguir adecuadamente el plan de mantenimiento, cosa que con los de vapor, como tú ya estás introduciendo vapor en el equipo, pues ya no tienes que tener. Vale, luego también otra de las preguntas que nos realizan hablan de una batería de agua en calefacción. ¿Cuál sería la temperatura de impulsión que necesita el agua, ¿no? ¿Cuál sería la temperatura del agua? En este caso nos indican que se han encontrado que algún fabricante de humectadores necesita que la temperatura de entrada de la batería tiene que ser entre 80 a 70 grados, por lo que el equipo de producción tiene que ser una caldera, puesto que una bomba de calor aerotérmica no suele llegar a estas temperaturas.
Ujú. Entonces, hacemos ahora la pregunta. ¿Cuál es la temperatura que necesita el agua precisamente para entrar en la Ujú. batería? Sí, a ver, un poco la temperatura con la que solemos salir en calefacción, la temperatura de aire, de salida en la batería de calefacción, suele estar en torno a 35 grados. Sí que es verdad que en función del tipo de humectador que nosotros queramos incluir, y si es adiabático o si es isotérmico, claro, es lo que os decía antes, que es la penalización que tenemos con un sistema diabático, ya que vamos a aumentar, por supuesto, pero también vamos a enfriar el aire, con lo cual tenemos que compensar eso. Entonces hay veces que tendremos que superar esos 35 grados. Claro, si tenemos que superar esos 35 grados, como bien nos comentan, a veces es difícil que con un salto en agua 50-40 podamos llegar a más de 35 grados en aire. Al final las baterías también tienen su rendimiento interno, que va asociado a un factor de bypass, y no es muy fácil, con 50 o 40 no es fácil acercarnos a esos 40 grados en salida de aire. Entonces, es importante tener en cuenta para eso qué sistema de humectación vamos a querer incorporar y qué sistema de generación de calor, porque no siempre vamos a poder conseguir todo en función de los casos. Pues no tenemos más preguntas por el día de hoy. Si os parece, cerramos o dejamos aquí la charla. Indicaros que lo que es la grabación de este webinar, así como la presentación, la ponemos a disposición de todos en nuestra área de MyTrox de biblioteca de charlas y documentación. Y que pues mañana estará disponible para todos vosotros. Gracias, Adrián, y nuevamente gracias a todos los que nos habéis acompañado. Hasta el próximo webinar. Hasta luego. Muchas gracias, hasta luego.